Hola a todos. Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Hola Esti, bienvenida. Llegaste a los 20 segundos. Lo prometido es deuda. Simba. Y mañana tenemos que hacer a Mario. ¿A Mario o a Steve? Gracias por ese tap tap. Gracias, Esti. Vamos a sacarle los cachitos. Estoy atento Gracias al chat, por ese aunque tap esté tap. concentrado. Usted por aquí. Gracias por esos regalitos. Gracias, Esti. Gracias por esos regalitos. Gracias por esos quiéreme. Pam, 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 pam. Cada detalle de la piñata tiene su toque Ana, personal. gracias por los likes. Gracias por ese tap tap. Gracias, Esti, por esos 300 likes. Gracias por ese tap tap. María Fernanda, gracias por seguirme. Bienvenida al directo. Aquí hacemos piñatas. Gracias por ese tap tap. Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. ¿Cómo están esas mini vacaciones, Esti? Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Neira, gracias por seguirme. Bienvenida al directo. Puedes comentar desde dónde me estás viendo.
Gracias a todos por los likes. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Eli no ha llegado hoy. Eli ayer me preguntó, mira, ¿y el Rey León para cuándo? No ha aparecido hoy. A veces tardo en responder, pero estoy pendiente.
Gracias por ese tap tap. Elis, bienvenida. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que estás aquí. Yo Gracias por diciendo, pasar. Elis no ha llegado. ¿Dónde estará Elis? Mira, llegó. Elis quería ver Gracias al Rey por León. ese tap tap. A Simba. Pues aquí tenemos a Simba. A correr toca que me alcanza. Pelea, pelea. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. La colita es lo único difícil de Simba. Una colita finita. Gracias por ese tap tap. Eso es lo más difícil. Jocelyn, gracias por los likes. Sí, la colita. Cuando tienes lista la colita ya lo vemos. Gracias caminar por rápido. ese tap tap. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. En la colita hay que ponerse la más dura. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Esto lo hago con mucho cariño, todo es hecho a mano. esti te persigo. Pobre este, Gracias siempre por quiere estar ese de primera. tap-tap. Siempre quiere estar de primera y siempre la persiguen. ¿Ah? No es justo este. Esto no es justo. No me parece bien. No, ¿verdad? Hoy estamos haciendo a Simba. Gracias por ese tap-tap. Gracias por ese tap-tap. Gracias por ese tap-tap. Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Gracias por ese tap-tap. Gracias por ese tap-tap. Gracias por ese tap-tap. Llego. Gracias por ese tap-tap. Vamos, este. Gracias por ese tap-tap. Gracias por ese tap-tap. Gracias por ese tap-tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap-tap. 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 Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap-tap. 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 Estoy atento al chat, aunque esté concentrado.
Gracias por ese tap tap. 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 Gracias chicos por Chaser, gracias por los likes. Cada Elis. detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias a todos por esos likes. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. No, gracias por seguirme. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Haciendo calor ya. Puedes comentar desde dónde Gracias me por estás ese viendo. tap tap. Música épica. Música épica. ¿Te gusta? Música medieval. A mí también me gusta. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. A ver. Centros aquí. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Me vine corriendo para ver el directo. Gracias por ese tap tap. Yo me imaginé, Eli, que ayer querías ver el Simba. Gracias por ese tap tap.
Mañana vamos a hacer a Mario o vamos a hacer a Steve. Gracias de por ese Minecraft. tap. Debería ser a Mario. Yo hago a Steve luego porque después tenemos que hacer otro Mario. Tengo que hacer 2 Marios más. Un Simba. Otro Simba. Y dos Steve. Tenemos piñata para todos estos días. Aparte del Mickey, de Stitch, Gracias por ese tap. tenemos varios que hacer. Yo tengo más huequito. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap. Madre Gracias mía, por 2 ese Simbas, tap, 3 tap. Marios, 2 Steve, UFFF, hay trabajo duro por delante. Gracias por Sí. ese tap. Tengo trabajo por una semana seguida. Aparte de las que vayan pidiendo. Gracias por ese tap. Hoy estuve toda la tarde picando las carátulas de Steve. Gracias Este es por solo ese uno de tap. los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap. Aja 404. ¿Hiciste a mi blanquito? No, cuando lo piden lo hago. Gracias por 404 ese no sé tap, qué tap. es. No sé qué personaje es ese de 404. Gracias por ese tap. Sí, cuando piden al El blanquito grande lo de hacemos. El grande. Ahí tengo es el malo. El de 4 ojos. Se llama 404. No, yo pensé que era el Stitch Gracias rojo por que me ese estaba tap, hablando. Aprender, pero estoy pendiente. Stitch 404. Eso no lo Ah, conozco. ese. Déjame ver, porque ese no lo conozco. Gracias por ese tap. Uno regordete gris. Bueno, pero ¿cuántos Stitch van a sacar? Que va con el verde Gracias pequeño. por ese tap. Gracias por ese tap. Este fue el que me salió. Ese. Qué bueno Es que eso. estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap. Yo tenía que todo aquí es un Leroy, uno que se llama Stitch Leroy, que es rojo.
Ese lo tengo aquí en grande. Igual tiene otro número el que digo yo. Tengo que buscarlo bien porque ese sí no sé. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. 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 Estoy aquí dándole a las piñatas, gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias chicos por los likes. Ya este está a punto de sacar a Handy. Handy es la mascota del canal y sale a los 5000 likes. Cada 5000 likes sale Handy. Si tienes alguna pregunta, Gracias con por gusto ese la tap leo. tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Aaron, gracias por seguirme, bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. Esto lo hago con mucho cariño, todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos regalitos. Gracias Aaron.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Gracias, Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Este llegó a 5000 likes. Salió Han. Gracias, Y Elis viene atrás. Han. Ahí viene Elis también a sacarlo. Gracias por ese tap tap. Gracias, Tu primer Han del día. Gracias por ese tap tap. Qué guay, uy, ha sido rápido. Sí, fue rapidito. Y por ahí viene Eli. Está cerquita también. Mira. Gracias por esos Siempre es likes. un Tu gusto apoyo me compartir un motiva poco cada del día proceso. a hacer más piñatas. Gracias por esos regalitos. Gracias, Eli. Eli Gracias llegó a por esos 5000 regalitos. likes. Muchas gracias, Helix, por tu apoyo. Gracias por esos regalitos. Gracias por el capibara. Gracias por esos regalitos. Gracias por las rosas. Gracias por los creepers. Mira cuántos regalos me da Gracias por esos regalitos. Gracias, Gracias por ese tap muchos tap. regalitos. Gracias, por tu apoyo. Gracias por ese tap tap. UPS me paso. Gracias por ese tap tap. Gracias, Nunca tu apoyo se pasa. Siempre tu apoyo es bienvenido, siempre. Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Gracias por ese tap tap. Me paso Elis. Ah, mira, Jaja. está volando. Gracias por ese tap tap. No había entendido. Gracias por ese tap tap. Elis no perdona. Llega pasando, mira.
Tiene la corona de oro hoy. Gracias por ese tap tap. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Vamos a empezar a pegar papel. Gracias por ese tap tap. Ok, papelitos ahora. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Y como siempre, vamos a empezar por lo difícil. Empezamos por la colita. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Corre. Corre que te pilla. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Yo estaba ahí primero. Pelea. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por el apoyo, de verdad se respeto a aprecia tu bastante. reina. ¿Qué te parece este? Gracias por ese tap tap. Que se meta en el papel, ¿no? Gracias por ese tap tap. Yo he sacado primero a Han.
¿Y qué? Gracias por ese tap tap. Aquí seguimos creando. Gracias con por calma ese y buena tap, tap. vibra. Mira cómo se pica, mira, mira, mira. Te mandaré al calabozo. H16 Porter, gracias por seguirme. Gracias por bienvenido ese al tap directo. tap. Gracias por ese tap tap. ¿Atada? Con látigo me gusta más. Gracias Uy. por ese tap tap. Qué Se puso chulo. la cosa intensa. Gracias, Porter. Y. Gracias Este es solo por uno ese de los tap muchos tap. diseños que hago. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. A veces Gracias por tardo en ese tap responder, tap. pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. $7K. Gracias por ese tap tap. Gracias, Eli. Y llevamos en total 18.000K. Gracias a todos por los likes. Listo, salimos de la cola. Y aquí para adelante todo es más Gracias por ese tap tap. rápido. La cola es lo que tarda más, pero queda muy bonita que quede separada. Gracias por Qué ese bueno tap que estás tap. aquí. Gracias por pasar. Queda chula separada y enroscada. Sí. Yo la podía hacer completa y Gracias por ese rellenarlo ya, tap tap. pero a veces me complico la vida porque se ve un poquito más bonito. Gracias por ese tap tap. Y esto lo hago porque me gusta. Por eso hago esos detalles así. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. ¿Cuántas cámaras tienes? Las dos que estás viendo. Nada más tengo esas dos. Una es prestada. La Gracias otra es por mía. ese tap tap. La principal es prestada. La mía es la que se ve desde arriba. Gracias por ese tap tap. Ah, ok. Gracias por ese tap tap. La principal es una cámara GoPro. Y la de arriba es una Emets. Ya no me acuerdo bien, Emets creo que es. Me alcanza. La estoy distrayendo para que Gracias la por alcance. ese Dándole a las tap. piñatas. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Voy lenta para alcanzarla. Pero en fin, no que vayan así, se pasen a cada rato. Después se dicen, lero, lero, te pasé. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. ¿Qué malo quieres que sufra? No, que sufre. Aquí nadie viene a sufrir, aquí no vienen a divertirse. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. Lo que me gusta es que se diviertan. Gracias por ese tap tap. Que en el mundo ya hay demasiado sufrimiento. Aquí no. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Esto lo hago con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por acompañarme un rato 8K. mientras trabajo.
Eso, Eli. Pero corre, porque este Gracias viene por muy ese pegada. tap Este te va a pasar. Corre, corre. Gracias por ese tap tap. 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 Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. 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 Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias Yoshi. por ese tap tap. Gracias por seguirme. Bienvenido al directo. Estoy atento al chat. aunque Gracias esté por ese concentrado. tap tap. Gracias por ese 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 tap ¿Cómo va tap. esto? Ya viene Han otra vez por ahí. Cada detalle de la piñata tiene su Gracias toque por ese personal. tap tap. Vienen dos Han. Huele, huele.
Esti seré buena y te daré mi trono. Gracias por ese tap tap. Huele a miedo, huele a miedo. A ver si vienen antes de la carátula. Vamos a ver. O sea, me falta. Yo creo que sí, salen antes de la cara. Gracias por ese tap tap. Pero me falta un poquito. Gracias por ese tap tap. Falta una, dos, casi tres Gracias por ese tap tap. hojas más. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola chat, hola, ¿cómo estamos hoy? Este trabajo Hola, requiere Cisco, paciencia, bienvenido. pero lo disfruto mucho. Gracias por ese tap tap. De nuevo Cisco. Gracias por ese tap tap. Hola Isabel, sí, todas las hemos hecho aquí en live. Esa y muchísimas más. Desde que empecé llevo más de 500 piñatas hechas. Te di mi trono. Hola, vengo en 5 minutos. Sí, Ok, pues. Raúl, nos vemos. Estás haciendo a Simba. Sí, yo estoy haciendo así. Gracias por ese tap tap. Ya estamos casi por poner la carátula. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Y mañana ¿Puedes seguramente comentar desde agua dónde Mario. me estás viendo? Gracias por ese tap tap. Mañana agua Mario y pasado mañana agua Steve de Minecraft. Gracias por ese tap tap. Esti consigue que Handgo te haga en piñata. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por Gracias ese por el tap tap. apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. Se puede hacer una foto de una persona en foto como tal, impresa. O también se puede hacer tipo caricatura, así como yo hago estas piñatas. Sí se pueden hacer de personas. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya está aquí. ¿Sí? Gracias por ese tap tap. Mira, ya este lo va a sacar. A Han. Viene Han. Esti va a sacar a Han. Vamos, Esti. Le faltan 30. Se viene Han, se viene. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a Aquí hacer seguimos más creando, piñatas. con calma y buena vibra. Gracias, Esti, por esos 10.000 likes. Muchas gracias, Esti. Este llegó a los 10.000. Yuji. Qué rápida está hoy, Esti. Muy rápida. Hoy se vino con las pilas del Colacao.
Gracias por ese tap tap. Gracias, este. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Faltó un pedacito. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. En algún momento que se empieza a romper todo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Falta por aquí. Voy a cortar aquí. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Y listo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Han. Hola. Se viene. Hola Raúl, bienvenido. Gracias por esos Arroba likes. Raúl Tu Oli, apoyo ¿cómo me estás? motiva cada día Bienvenido a al hacer directo. más piñatas. Jolis, he llegado tarde. Gracias, Elis. Gracias por ese tap tap. Han. Hurra, Elis. Elis llegó a los 10.000 likes. Ya sacó su segundo hand del día. HANDD. Gracias por ese tap tap. Gracias, Gracias Elis, por ese tap tap. por sacar a la mascota.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Este. 3, 2, 1. Gracias por ese tap tap. Llegó Simba. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Habemos Simba. Llegó el bigotico. Llegó el de los bigotes. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Me encanta. Y a mí. BS, gracias por seguirme. Saúl, Bienvenido al gracias directo. por ese Con tap gusto tap. la leo. Arroba Elisño. Está muy lejos, está muy lejos. Raúl es rápido. Vamos a ver qué hace Raúl. Gracias por ese tap tap. Yo lo que sé es que este está de primera. Elisette, gracias por Gracias seguirme. por ese Bienvenida. tap tap. Aquí hacemos piñatas casi todos los días. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Esto lo hago con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Está hermoso. Bendiciones. Gracias. Gracias, Elisette. Se hace con mucho Gracias cariño. por ese tap tap. Casi todos los días estamos aquí haciendo piñatica. Gracias por ese tap tap. Trato de hacer una diferente todos los días. Gracias por ese tap tap. Mañana vamos a hacer una de Mario. Y pasado mañana es Steve de Minecraft. Gracias por ese tap tap. Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Gracias por ese tap tap. Bueno, hoy no estaré primero, pero a la siguiente veréis. Gracias por ese tap tap. Ese es el espíritu, Raúl. Hola. Hola Omar, bienvenido. Gracias por ese tap tap. Hoy estamos haciendo a Simba. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Chance, gracias por seguirme. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Ahora nos vamos para atrás. Gracias por ese tap tap. Queda muy chuli. Muchas gracias, Raúl. Gracias por ese tap tap. 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 Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por Estoy ese tap atento al tap. chat, aunque esté concentrado. Gracias por ese tap tap. 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 Una hora. Llevamos 1 hora con 20 minutos, tengo yo aquí. El live. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. 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 Esta no es de las más rápidas. Gracias pero por no. ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Esta no es la más rápida, pero es una de las más bonitas. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Saludos corazones. Gracias vino el por rey ese del tap tap. Hola Miguel, bienvenido. Pues a darle Gracias por tap, ese tap, tap tap. a correr. Donde más lenta es la cola, lo otro es más rápido. Sí, la colita es lo que tarda un poquito. Gracias por ese tap tap. No, y la carátula también es un poquito más Gracias por ese complicada, tap tap. porque tiene muchas piezas pequeñitas. Pero nada es imposible. Puedes comentar desde Gracias dónde por me ese estás tap viendo. tap. Gracias por ese tap 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 tap. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, Gracias por ese tap tap. figure out what you wanna be. Step four, Gracias muchachos por todos los likes. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Set your affirmations, aspirations. Gracias por ese tap tap. Method preparation. Good food, good mood, blood and sick. Gracias por ese tap tap. Step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take 'em. I try to Gracias por ese tap tap. some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it reputation. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a Gracias por ese tap tap. today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna Gracias por ese tap tap. today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good Gracias por ese tap tap. today's gonna be a good day. Wake up. Gracias por ese tap tap. Life ain't easy, yo. Don't think there's a reason, no. Aquí Gracias seguimos por ese creando, tap con tap. calma y buena vibra. Sometimes I'm high, other times I'm Siempre buena vibra. Gracias por ese tap tap. fighting odds from the demons, yo. Negative thoughts are poison. Gracias por ese tap tap. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can fly. All the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. Afloat, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit. Gracias por ese tap tap. I know that I like to do it 'cause the sensation. I live Gracias por ese tap tap. like a narration. Don't expect greatness, do my best, man. I'll take Gracias por ese tap tap. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Gracias por ese tap tap. Wake up. Today's gonna be a good day. Gracias por ese tap tap. Be a good day. Wake up. Today's gonna be a good Gracias por ese tap tap. Este es solo uno de los muchos Gracias diseños por que ese hago. tap tap. Gracias por ese tap tap.
Norman Preciado, gracias por seguirme. Bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. 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 A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese 50K. tap tap. Gracias por ese tap tap. Voy muy atrasada. Gracias, chicos, por todos Gracias esos por likes. ese tap tap. 50.000 likes. Gracias, Esti, por informar. Gracias por ese tap tap. Gracias por Tampoco ese tanto. tap tap. Para nada. Gracias por ese tap tap. Gracias Estamos por ese tap tap. llegando a la recta final. Gracias Todavía por ese salen- tap tap. Todavía salen 3 Gracias por ese tap tap. Que Raúl ya viene con uno. Creo que ahorita Raúl va a sacar. Gracias por ese Yo tap peor. tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por ese pasar. tap tap. No pasa nada porque mañana Gracias hay por ese un tap nuevo tap. día. Un nuevo día con más piñata y más oportunidades. Siempre hay un mañana. Gracias por ese tap tap. 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 Sed felices, yo lo soy. Gracias por ese tap tap. Gracias a Dios. Gracias por ese tap tap. Ja, desde que está con la cabra es más feliz. Gracias por ese tap tap. Eso lo El sé fan de yo. Raúl se acerca. Gracias por ese tap tap. Vamos, Raúl. Hola, Vamos. ¿cómo estás? Bienvenido al Gracias directo. por ese tap tap. Compra palomitas por solo 2 euros. En Mercadona cuesta un Bebida euro. 2,50. Gracias por ese tap tap. No sé por qué lo soy. Gracias por ese tap tap. Por este señor. Por este señor que está Gracias por aquí, ese ¿dónde tap está? tap. Se me perdió. Gracias por este ese señor- tap tap. Ah, no, mira ya, porque tengo una imagen aquí que no es. Este no es el de este. ¿Qué es esto? Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Por Gracias este por ese señor que tap está tap. aquí, por Colacao. Al fin me siento en casa junto a Esti. Ya no estaré solito. Hango lo hizo posible. Estoy Ahora aquí eres dándole más a las piñatas. feliz. Gracias, Gracias por por pasar. ese tap tap. Mi hermano compró una palomera de Yoshi por 40 euros. Uy, qué caro. Gracias por ese tap tap. Sí, yo las he visto. Gracias por ese tap tap. Son bonitas, pero caras.
Gracias por ese tap tap. Son chulas pero jolly. Gracias por ese tap tap. Bueno. Si les gusta. De todas maneras, eso Esto después le fue queda al cine como... y tenía muchas Gracias palomitas. por ese tap tap. No, y después le queda como una decoración también para su cuarto. Gracias por ese tap tap. Tampoco es que pierda el dinero. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Si tienes alguna pregunta, con Se gusto viene. la leo. ¿Dónde? ¿Quién lo trae? Raúl. Gracias por ese tap tap. Vamos, Raúl. Miguel. Gracias por los likes. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Eso, Raúl. Mira cómo llegaste rápido. Gracias por ese tap tap. Raúl llegó a los primeros 5000K. Gracias por ese tap tap. Gracias, Raúl, por tu apoyo. Por esos 5000 likes. Siempre Elis dando tac tac. Gracias por ese tap tap. Hola, Bebiendo Melissa. Coca-Cola para Bienvenida. esta energía. Gracias por ese tap tap. Aquí todo el mundo está en tac tac. Gracias por ese tap tap. Que ya estamos por terminar. Gracias por ese tap tap. Gracias Esto lo por hago ese con tap mucho tap. cariño. Todo Arroba es Elis. hecho a mano. Dios bendiga su negocio. Gracias, Melissa. Arroba Melissa García Jolly. Gracias por ese tap tap. Y que Dios te bendiga a ti. Colacao mejor que Coca-Cola. Eso yo no te lo discuto ni loco. Gracias por ese tap tap. Arroba Elis hola suerte con esos tac tac Elis jejejeje. Gracias por ese Gracias. tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Mejor que yo esté. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Gracias por ese tap tap. Para un día que me sale todo bien. Gracias por ese tap tap. Que, Gracias por ese tap tap. que todos tus días te salga todo bien. Siempre. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Llevamos 1 hora con 35 minutos de live. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. @esti. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias a todos por los tap tap. Gracias por ese 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 tap tap. Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Gracias por ese tap tap. Llevamos 70.000K. Muchas gracias, muchachos. Gracias por ese tap tap. A toditos. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya casi acabada en una hora. Gracias por ese tap tap. Sí, 1 hora con 40 minutos llevamos. Gracias por ese tap tap. Cada detalle Gracias de la por piñata ese tiene tap su tap. toque personal. Claro, aquí no contamos el tiempo que hago las carátulas. Gracias por ese tap tap. Que cortó el cartón. Aquí es como el armado. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Miguel. Gracias, Miguel, por esos 5.000 likes. Mira, Miguel también llegó rapidito. Llegó y subió. Miguel, muchas gracias. Gracias por ese tap tap. Muy rápido, Miguel. Gracias Miguel por ese llegó. tap tap. Miguel llegó Ay, calladito. ay, Miguel, no me adelante. Gracias por ese tap tap. Miguel llegó calladito. Este trabajo No me di requiere cuenta. paciencia, pero lo disfruto mucho. Llegó calladito y ahí está. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hoy estamos Gracias todos por igual, ese por fin, no me tap-tap. adelantes, Gigi. Gracias por ese Puedes tap tap. comentar desde dónde me estás viendo. Hoy están tipo relajados. Gracias por ese tap tap. Hola de nuevo. Hola, el nodo, bienvenido. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. ¿Qué haces? Estoy haciendo una piñata de Simba hoy. Gracias por ese tap tap. Hoy le tocó a Simba. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por Arroba ese Esti, tap pues te tap. puedes poner tranquilo, Elis, no te alcanzará, sois aliados, yo intento, pero no podré. Gracias por ese tap tap. Este como lo que lo voy a dejar sin cola hoy. Gracias por ese tap tap. Voy a dejarte gato No en sin mis cola. sueños alcanzó a Esti. Gracias Arroba por ese Raúl, no tap creas, tap. antes me ha pasado y todo. Me saludas, me llama Cristian. Gracias por ese tap tap. Cristiano, saludos aquí desde Hango. Donde Gracias hacemos por ese piñatas. tap tap. Hacemos piñatas con paciencia y corazón. Gracias, ¿qué haces? Hago una piñata de Simba hoy. Gracias por ese tap tap. Mañana vamos a hacer una de Mario. Gracias Así se por ese pasado tap tap. Con calma y buena Una vibra. de Steve de Minecraft. El primer día que me apareciste en TikTok me obsesioné. Qué bueno que te gusta, Eli. Es un trabajo que se hace muy bonito. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese Otro tap día tap. de un mini Cristian. Gua, entonces Elis es uno de nosotros, cara malvada sonriente. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este es Gracias solo por uno ese de tap los muchos tap. diseños que hago. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por todo ese apoyo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Miguel PORFA. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Miguel va por Raúl. Gracias por Raúl ese va por tap tap. Eli. Eli va por este. Gracias por ese tap tap. Aquí tenemos peleas y peleas. Gracias Nadie por más ese da tap tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Y yo voy a por otro Han. Gracias por ese tap tap. Este va a sacar un Han. Gracias por ese tap tap. Creo que este es el único que va a sacar a Han antes de terminar. porque Gracias ya por está ese ahí. tap tap. Creo. Gracias por ese tap tap. 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 Jeje. Piñata terminada, muchachos. Piñatica terminada. Gracias por ese tap tap. Ha nacido Simba. Nació Gracias Simba. por esos regalitos. Miguel D es bueno. Gracias, este. Gracias Por los por esos regalitos. regalitos. Gracias por ese montón de ¿Cómo regalos, estás? este. Bienvenido Gracias al por ese directo. tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias, Vivi, por los likes. Gracias por ese tap tap. Gracias, Esti. Gracias por ese tap tap. Gracias, Miguel. Gracias por ese tap tap. Gracias, Raúl. ¿Cuántos tac tac? Todo el mundo tac tac, ¿eh? Gracias por ese tap tap. 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 HG Miguel. Estoy aquí dándole Gracias a las por piñatas. ese tap, tap. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. UF. Me gano al no. Gracias por ese tap tap. Mira, Miguel te pasó. Gracias por ese Miguel es tap un tap. duro. Va muy rápido. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Silencioso pero un pro. Exacto. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. Gracias, Elis. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por Arroba ese Esti, tap tap. gracias. Arroba Elis, gracias. Gracias Esto lo por hago ese con tap mucho tap. cariño. Todo es hecho a mano. No es nada. Gracias Arroba por Raúl, ese tap gracias. tap. Arroba Miquel, gracias. Arroba Jona 1.76, gracias. Gracias por ese tap tap. Antes de irnos veamos un hand de este. Gracias por Arroba esos Vivi, likes. gracias. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Eso, gracias por esos 5000 likes. Lo conseguí. Total, Arroba 15.000 Pepe likes. Muchas gracias, Bravo. 91K. Feliz noche. Mira, bastante, 92.000 cae. Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Descansen. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Dulces sueños. Gracias por ese tap tap. Feliz noche y feliz abril. Buenas noches a todos. Gracias por Dios ese les tap bendiga. tap. Dios los bendiga a todos, que descansen. Mañana hacemos a Mario. Feliz noche a todos. Gracias por aquí estar dándome apoyo siempre. Adiós. Adiós, Raúl. Nos vemos.